A lo largo de los años han existido algunas adaptaciones con el nombre de Tarzán, pero para muchos solo existe una y es Tarzán de 1999, es la más representativa, tanto así que parece la única. Es por eso que en este video te explico por qué, a pesar de otras películas bajo su mismo nombre, sigue siendo la más increíble. En esta película existe momentos de mucho dolor, como dos padres con su bebé se bajan de su barco en llamas, llegan a una isla y entienden que no hay tiempo para lamentarse. Construyen su hogar con mucho esfuerzo y cariño, pero los siguientes días esta unión con familia es arrebatado por Sabor, un leopardo. Esto es algo que se puede notar cuando Kala entra en la casa unos días después. Por la escopeta en el suelo, algunas balas a su alrededor y sangre, nos da a entender que los padres hicieron de todo para salvar a su hijo y se opusieron como pudieron, pero al no estar, claramente nos da a entender que fueron su cena, tal vez para cesar el hambre por algunas semanas. Como dos gorilas, Kerchak y Kala tienen su primer hijo. Como dos animales conscientes de ese suceso lo aprecian como si fueran humanos. Pero en solo un despiste, Sabor siguió al pequeño gorila. Una escena lamentable, ya que al escuchar el rugido del felino, Kala quiso hacer algo, pero para Kerchak ya era demasiado tarde. No pasa lo que sucedió con su hijo, pero el rostro de sus padres lo dijo todo. Aunque sea algo triste, es claro que es impactante. Este potencia al ver que los padres hicieron lo posible para salvar a sus hijos, donde existió un contraste pero casi con el mismo resultado, ya que los padres de Tarzán lucharon pero al final fue en vano, ya que su futuro para Tarzán quedó incierto, y la muerte del pequeño gorila, algo que se pudo evitar pero las circunstancias no lo permitieron. Pero además, nos mostró que la diferencia de especie no es impedimento para revelar que el amor de un padre no tiene fronteras. Son aspectos que trascendieron la pantalla grande, ya que siempre cuando se trata de la familia es algo que nos pone a pensar en la muerte, en la tristeza que debe sentir un padre en una situación similar. Kala llega con el bebé, aceptado por su nueva madre, bendiciéndolo con el nombre de Tarzán y aceptado por la mayoría de gorilas, rechazado por Kerchak como su hijo. Aunque Kala quiere reemplazar su melancolía con la nueva cría, Kerchak entiende que nunca va a ocupar el lugar de su hijo. Cuando Tarzán crece, nada ha cambiado. Felicidad por parte de Kala por tenerlo a su lado y tensión por parte de Kerchak. Lo más increíble es cómo Tarzán, en el paso del tiempo, se va esforzando para que Kerchak la acepte como parte de su manada, desconociendo por completo su valía por lo que ya es. Pero gracias a eso se convirtió en un hombre muy hábil, porque su limitante los borró con acciones sobrehumanas. Fue así como luchó y acabó con Sabor, ignorando por completo que él fue el protagonista de la desgracia de sus dos familias. Tarzán colocó al felino delante de Kerchak. Esto le dio un poco la atención y cuando ya iban a dialogar se escucha un disparo. De alguna forma u otra, Tarzán había recibido de Kerchak una reacción mínima, pero positiva por primera vez. De repente aparecen en escena el científico Porter, la damisela Jane y desde luego el villano Clayton. Todos están en busca de gorilas, cada uno con un propósito distinto. Aquí no importó el desconocimiento de lo que Tarzán creía que era, ya que cuando vio a Jane se impresionó de inmediato. Después de la persecución, Tarzán salvó a Jane de los mandriles furiosos, así que conoce muy bien a Jane, pero lo más increíble no es su sensibilidad, sino una forma de comunicarse. Tarzán no podía hablar con Jane de forma fluida como lo hacía con los animales, dando a entender su gran capacidad de comprensión que obtuvo al rodearse de la naturaleza misma. Sin embargo, Tarzán empieza poco a poco a reconocer lo que es, y las dudas sobre qué hacer nacieron. Tarzán empezó a visitarlos. Al no saber lo que decían con exactitud, Jane se ocupó de explicarle, más que criticarle, empatizó de inmediato con él. Tanto así que Tarzán aprendió muy rápido de forma tan eficiente que empezó a sentir algo muy especial por ella. Tarzán recogió varias flores de la selva, pero cuando se las iba a dar a Jane, todo había cambiado. La expedición llegó a su final, ya que todo había sido un fracaso y el capitán del barco no daba espera. Jane y su padre debían regresar a Londres. Por más que Tarzán intentó convencer a Jane de quedarse, no pudo. Pero Clayton tuvo una as sobre la manga y convenció a Tarzán de llevarlos con los gorilas para que Jane se quedara. Lo que también hace que esta película sea tan disfrutable es como fue creado Tarzán. Su personalidad fue siempre la de un niño. En algunas situaciones esto hacía que todo fuera más simple y a la vez divertido, pero por el bien de la trama fueron navajas de doble filo, ya que su inocencia también ocasionó que fuera muy ignorante. Creyó que todo lo que hacía Clayton era por un acercamiento sano, pero la realidad era que siempre tuvo otros planes. Kala llevó a Tarzán a lo que pudo haber sido su hogar. Tarzán se dio cuenta quiénes fueron sus verdaderos padres, y es aquí donde existe este momento donde Tarzán refleja su otra parte. Desde muy pequeño luchó con su identidad, quién era, qué era,
Pasó por el rechazo en más de una oportunidad, y después de tanto se dio cuenta que no era un gorila, pero también pasó por un proceso de maduración. Comprendió que crecer significa enfrentar la verdad aunque duela. Tarzán descubre que sus padres fueron asesinados, que era diferente y que su mundo puede colapsar. En lugar de huir frente a su pasado, su dolor y su destino, entendió quién podía ser y aceptó las pérdidas. Eligió, pero al saber cómo podían ser los humanos de crueles, que su familia gorila estaba en peligro, tomó una decisión. Los secuaces de Clayton se estaban llevando a los gorilas, hasta que apareció Tarzán con sus amigos. En pocos minutos se encargaron, pero lo que más dolió fue la muerte de Kerchak. En esta adaptación nos mostró que era un gran padre, pero la muerte de su hijo, la llegada de Tarzán, más que un miembro de su manada lo vio como una amenaza, se apartó de él. No hubo ningún acercamiento físico o emocional. A duras penas en ese tiempo cruzaron palabras, y cuando por fin valoró lo que hizo Tarzán por su manada, dejó un vacío muy grande por lo que pudo haber sido si tan solo lo hubiera estimado como lo hizo Kala. Las cosas no le salieron bien a Clayton, por lo tanto su estado ya no era mejor. No pensó nunca con cabeza fría y fue a atacar a Tarzán. Lo vio como el mayor problema en el logro de su propósito. Tarzán se defendió y Clayton acabó con su propia vida. Una escena de las más turbias que alguna vez haya creado Disney. Y aunque puede ser un momento muy fuerte por lo que significa un hecho como este, también es un momento de alivio. La película refleja a la perfección hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. Clayton, un personaje que enseguida lo que quiso fue lastimar. Era un cazador, pero no le importó disparar sin ningún sentido, sin ninguna amenaza verdadera. Y de luego su ambición a dinero, todo lo hizo sin escrúpulos. Su único objetivo fue llegar a la isla y llevarse todos los gorilas para venderlos por unos centavos. Pero lo que adivinó es que la muerte de Clayton puede ser un mensaje de que no se puede pisotear la naturaleza o la vida sin importar las diferencias. Es un mundo que está entre nosotros pero que no pertenece a nosotros. Es por eso que no debe ser irrespetado ni mucho menos colonizado. Tarzán también nos muestra que el amor no es algo que se puede llevar a la ligera. Tarzán tomó la mejor decisión. Comprendió que tener una vida normal no era lo suyo y que para estar con Jay debía tomar algunos riesgos que al final tendrían consecuencias. Algo que la misma Jane se nota que tomó una lección teniendo en cuenta lo que podría pasar. Pero nos da un ejemplo muy significativo de que no todos los humanos son malos. Como alguna vez lo escuché, el mal parece que se nota más porque hace más ruido, pero somos más los buenos. Ya que al lado de Clayton estuvieron cerca el científico y su hija. Lo que más esperaba Jane era después de un largo viaje poder ver gorilas, sin embargo siempre le encantó los pequeños detalles pero perfectos de la selva. Nunca tuvo una mala intención, solo quería verlos e interactuar con ellos. Ni se diga a su padre, un científico que estuvo algo distante de Jane, pero siempre aprobó lo que hacía. Y hasta en eso Tarzán es diferente, ya que muestra un padre que ama a su hija y que le impulsa a seguir sus sentimientos sin importar el futuro. Hasta él mismo se deja llevar por esa idea. Es fascinante el sinfín de momentos tan llamativos que existen en esta película. No está lejos de la realidad. Y aunque en algunos pasajes exista tristeza, pero también algo de humor, adornándola como se debe, no deja de ser una película increíble. La música, que encaja a la perfección en el contexto. Lo que es Tarzán, mitad hombre, mitad gorila, capaz de entender los dos mundos. Y la selva, un símbolo de perfección, donde todo convive bajo las leyes de la vida, pero que en sí todo vive en armonía.